Señorita, acabo de cruzar la frontera y no me agarró la migra. ¿Usted cree que me puede ayudar con mis papeles? Tranquila, niña, yo tenía tu aplicación de asilo, te consigo tu permiso de trabajo, la residencia. ¿Eres casada? Yo te caso. ¿Hiciste los taxes? Me vas a firmar aquí. Ahí. No ponga su futuro en manos de inexpertos. Mi equipo de abogados licenciados en inmigración y yo abogaremos por sus derechos e intentaremos ayudarlo a alcanzar el sueño americano. Registra tu casillero gratis en Estados Unidos. No importa en qué país te encuentres, envía lo que desees a tus seres queridos en Venezuela, porque con K-Export no existen fronteras. Menciona en nuestra sede de Estados Unidos que nos viste en Factores de Poder y obtendrás un 10% de descuento en tu primer envío. Te invitamos a formar parte de nuestra gran familia K-Export. Déjalo todo en nuestras manos. ¿Crees que las finanzas personales son complicadas? ¿Que son solo para economistas? Hola, soy Mario Pérez, coach financiero. Quiero invitarte a que descubras por ti mismo que las finanzas personales pueden ser muy fáciles de llevar si alguien te las explica de forma sencilla y con la intención de que puedas aprovecharlas para alcanzar la libertad financiera. Quiero invitarte a una sesión gratuita de mi programa, al cual puedes acceder a través de mi página web marioluisperez.com/programa coach financiero. Un abrazo. Regresamos con Agárrate y en esta parte final del programa te quiero recordar que aquí en Estados Unidos es muy importante que estemos asegurados, tener el seguro de hospitalización, cirugía, maternidad, el seguro de nuestro local comercial, de nuestra casa. Así que yo te recomiendo que te asegures con Opportunity Insurance. Opportunity Insurance te va a ayudar a tener una buena cobertura, pero que los pagos no impacten tu presupuesto. En Factores de Poder todos estamos asegurados con Opportunity Insurance. Bueno, en esta parte del programa vamos a conversar con Patricia Betancourt. Buenas noches, Pati, ¿cómo estás? Buenas noches, Patricia. Un saludo desde Bruselas a todos. Bueno, Pati, parece que la información acerca de si hay o no elecciones en Venezuela se está concentrando en este momento en Europa. Ha habido declaraciones que para mí son un poco ambiguas, que hablan de que la Unión Europea sí va a participar, otros dicen que no. Y además ya hay digamos, un comunicado del grupo de contacto. Cuéntanos, vamos a tratar de agrupar todo lo que ha ocurrido con respecto a esto y al final, entonces, ¿cuál es la posición? Porque tal como yo me lo imaginaba, esto fue objeto de confrontación entre los voceros de Estados Unidos y los voceros del Parlamento Europeo, ¿no? Sí, Pati, este segmento de hoy yo espero que nos ayude a comprender la influencia que tiene España y Europa en la política venezolana y latinoamericana, y quizás porque algunas personas no lo tenían muy claro, pero cada día nosotros vamos comprobando que muchas decisiones se toman aquí en Europa y que la Unión Europea es un actor clave con muchos intereses económicos y geopolíticos en la región. Y hay que tener en cuenta que ahora el interlocutor con el Consejo, que es el ente con más poder en la Unión Europea, es un español de la cuadra de Rodríguez Zapatero. Yo, por ejemplo, cuando supe que Josep Borrell sería el alto representante de la Unión Europea, alguna vez dije que íbamos a añorar a la Mogherini, a la que tantas veces detestamos. Y como siempre, se cumple el dicho de que las cosas siempre pueden ser peor, y los venezolanos damos fe de eso. Esta semana, como tú dices, se está moviendo internacionalmente el tema de las elecciones en Venezuela, y creo que tiene que ver mucho con ese despertar de Enrique Capriles. Antes de entrar en la actualidad, a mí me gustaría que retomáramos el texto de la declaración de Borrell en agosto. En esa declaración de hace un mes, Borrell dice que durante semanas estuvo en contacto con diferentes actores políticos en Venezuela para evaluar las posibilidades de un acuerdo para organizar elecciones legislativas.
y dice que él le transmitió a Maduro las condiciones mínimas, y esta palabra es clave, no las condiciones mínimas de la Unión Europea, sino las que le exige la oposición a Maduro. O sea, Borrell fue el que se las transmitió a Maduro, hizo de puente. Ahí no sé si vemos el tuit de Borrell. A todo esto que dijo Borrell, Jorge Arreaza, el ministro de Relaciones Exteriores del régimen venezolano, le responde con una carta proponiéndole que la Unión Europea envíe observadores a las elecciones que quieren celebrar el 6 de diciembre. Y le dice que ellos, o sea, que el régimen ya habían hablado con la oposición. En estos días hemos nuevamente comprobado que ellos no estaban diciendo mentiras, que Arreaza no estaba mintiendo, que habían hablado. En estos casos ya sabemos que no son ellos los que ocultan, que los que ocultan son otros. Y bueno, hagamos un pequeño paréntesis para recordar las declaraciones que ha hecho la Unión Europea sobre los fraudes electorales en Venezuela y las reiteradas solicitudes que ha hecho al régimen para que cumpla con los requisitos democráticos básicos. Incluso han dicho hasta ultimátums que no se han cumplido. Yo recopilé unos extractos de algunos videos de 2017, 2018 y 2019 sobre declaraciones de la Unión Europea en relación a los últimos procesos electorales, y estas han sido algunas de ellas. No sé si está el video ya listo. Vamos a verlo. Y los controversiales resultados electorales venezolanos no cayeron nada bien tampoco en la Unión Europea. Bruselas estudia aplicar sanciones y su jefa, Federica Mogherini, pide investigar las denuncias de fraude. Que unas elecciones que no sean justas, transparentes, libres, sin la participación de todos los miembros de la oposición, con presos políticos en Venezuela, definitivamente no tienen las condiciones ni las garantías democráticas que nosotros respaldamos. Esto fue lo que pidió el Grupo Internacional de Contacto en su primera sesión. El grupo procederá a realizar contactos con los actores venezolanos relevantes y con pares internacionales con el fin de establecer las garantías necesarias para que haya un proceso electoral creíble dentro del menor tiempo posible. La Unión Europea ha vuelto a pedir este martes la repetición de las elecciones presidenciales en Venezuela, ya que no reconoce los comicios de mayo en los que se impuso el presidente Nicolás Maduro. Considera que no fueron libres ni justos al no presentarse gran parte de la oposición. Precisamente este jueves Maduro será investido presidente del país por un nuevo mandato de 6 años. No hubo ningún acuerdo sobre el calendario electoral y el proceso actual no garantiza transparencia ni elecciones creíbles con la participación de todos los partidos políticos de una forma igualitaria y sin obstáculos. La Unión Europea le dio un ultimátum a Maduro para que convoque cuanto antes elecciones libres y justas, o de lo contrario reconocerán a Guaidó. 5 países del bloque limitaron el ultimátum a solo 8 días. Se trata de Alemania, España, Portugal, Francia y Gran Bretaña. Bueno, el discurso siempre es el mismo. Ellos están claros, como el mundo entero, de que en Venezuela no se han cumplido ni se cumplen, y como es lógico, no se cumplirán las condiciones democráticas necesarias mientras esta gente siga mandando, y tampoco respetan nada. Se hacen declaraciones rimbombantes, pero al final la situación no es que siga igual, sino que empeora. Y no olvidemos que la Unión Europea, después de haber hecho alarde de una férrea oposición a las elecciones presidenciales de mayo de 2018, sigue llamando presidente a Maduro y sigue teniendo como única interlocutora en Bruselas a la embajadora del régimen. Así que, bueno, volviendo a la declaración de Asumé, porque es importante seguir ese hilo, hay varias cosas que llamaron mi atención en esa declaración. Primero, que la Unión Europea considere como aceptables unas condiciones mínimas para que se realicen los comicios. Porque dadas estas circunstancias, Patricia, yo creo que los venezolanos no queremos condiciones mínimas con esta sarta de corruptos y con todos los fraudes comprobados y reconocidos como tales por la misma Unión Europea, como acabamos de ver en esas elecciones anteriores. Para mí, condiciones mínimas en Venezuela no es democracia. Y en eso estoy de acuerdo con las declaraciones de ayer de Elliot Abrams,
con las que le manda un mensaje directo a Borrell, le dice que no existe ninguna de las condiciones básicas para unas elecciones libres en Venezuela, y también le dice que retrasarlas tampoco es la solución, y le dice que Venezuela tiene derecho, como cualquier país de la Unión Europea, a tener unas elecciones verdaderamente democráticas. Y dijo que estaba preocupado por estas declaraciones últimas de Borrell. Es decir, que condiciones mínimas sería simplemente un nuevo CNE, participación de todos los partidos y observación internacional. Yo digo que tal como estamos y como se ha visto siempre, esas condiciones no garantizan que haya, por ejemplo, que no haya un nuevo fraude que le sirva para legitimar la dictadura y para la cohabitación. Y vemos curiosamente que en recientes declaraciones Juan Guaidó da una especie de vuelco en su posición y pide a la Unión Europea que defina cuáles son esos mínimos. Yo digo que da un vuelco porque es como cuando cedes y dices, dime qué quieres y lo revisamos. Entonces, y aparte de eso, en ese mismo marco, la ministra española de Asuntos Exteriores, Arantxa González, también se pronunció y dijo que si hay un espacio, por pequeño que sea, para que, espérate que lo voy a leer, por pequeño que sea, para que se celebren elecciones con condiciones democráticas, España lo apoyará. Y aquí entra en escena Capriles, que si mal no recuerdo dijo, este no es un régimen democrático, pero si deja una rendijita, tenemos que meter la mano para luego meter el pie. A mí me parece que ellos quieren llamar rendijita a lo que sea, a lo que les sirva para sus propósitos. Por otra parte, y este es el segundo punto de la declaración de Borrell, declaró que le parecían positivas las conversaciones del régimen con un sector de la oposición y que consideraba que si así, que de esa forma se está caminando en la dirección correcta. Para mí, Patricia, eso es desconocer la realidad política venezolana. Porque ¿cómo puede justificar de esa manera la conchupancia, digamos, entre la oposición colaboracionista y el régimen? Para mí eso es hasta descarado. Decir es que esos acuerdos entre la oposición y el régimen son positivos. Y ahora nosotros sabemos de quién hablaba. Hablaba de Capriles, porque ese fue el actor sorpresa. Porque ellos saben que si el régimen habla con Ramón Salud o habla con Henry Falcón o con Timoteo Zambrano, ya no pasa nada. El as bajo la manga era Capriles. Y es con el que Borrell ha tenido varias conversaciones últimamente. Hay que tener en cuenta una cosa, que Capriles, a pesar de todo, goza de una buena imagen en la Unión Europea. Eso mucha gente no lo sabe, en especial en el Partido Popular Español y en el Grupo Popular Europeo, porque ellos lo consideran como un demócrata cristiano, igual que consideran demócrata cristiano el Partido Primero Justicia. Entonces, para Borrell, conseguir el apoyo de Capriles en esto fue fundamental, porque así varios sectores de la Unión Europea apoyarán esas elecciones que él quiere. Y con la posición que actualmente tiene Capriles, valida la opción de la Unión Europea, le suministra, o más bien de Borrell, no hablemos de la Unión Europea, le suministra argumentos para seguir con su plan electoral. Sin embargo, no todos apoyan. Por eso digo que es mejor hablar de Borrell. Y el informe de ayer de la ONU ha marcado hoy las intervenciones sobre Venezuela, tanto en el Parlamento Europeo como en el Grupo Internacional de Contacto. En el Parlamento Europeo, algunos eurodiputados le reclamaron a Borrell que denuncie la situación y reconsidere si las elecciones de diciembre tendrán las mínimas garantías. Le hicieron una pregunta parlamentaria y en esa pregunta
señalaban las revelaciones de la ONU, diciendo que esas revelaciones imposibilitan la organización de unas elecciones en Venezuela. Por otra parte, Leopoldo López Gil le mandó una carta a Borrell ayer, en la que básicamente argumenta que no se dan las condiciones, que la petición de observancia internacional se hizo tarde, que el CNE fue designado por el TCJ afín al régimen, y le anexa a esa comunicación las condiciones electorales que propone la Asamblea Nacional Legítima. Por último, Borrell, en esa declaración de la que estamos hablando, contemplaba que aplazando las elecciones van finalmente a conseguir que el régimen ceda a las demandas que se le hacen. Y este punto es clave, porque en los puntos anteriores puede haber desacuerdo, pero en el tema del aplazamiento de las elecciones, ese punto es común. Yo creo que ese va a ser el pacto definitivo. Van a decidir aplazar las elecciones y va a haber una misión oficial de la Unión Europea. Por ejemplo, Juan Guaidó solicitó que la Unión Europea ayude a exigir a la dictadura un calendario para la celebración de una elección presidencial para que repare el fraude del 2018. Y nuevamente, también, Patrick, comprobamos que nuestro indispensable cese a la usurpación ya nunca más se menciona. Claro, porque ir a elecciones sería con Maduro ahí. Obviamente. A elecciones presidenciales con Maduro ahí. Y también vemos cómo avanza sin tropiezos el plan de Sánchez y Borrell. Como lo explicaba hace unas semanas muy bien el periodista David Placer en Instagram. Él decía que ese plan consiste en pactar una negociación entre la dictadura y una parte de la oposición que conduzca a unas elecciones. Y en ese contexto, un actor importante es el famoso Grupo de Contacto Internacional, que lo puso en marcha Mogherini, pero que fue ideado por Borrell. En esa declaración de agosto, Borrell ya anunció esta reunión con el Grupo de Contacto para tratar el tema de las elecciones, y efectivamente el encuentro virtual tuvo lugar hoy y es la primera reunión del grupo con Borrell como alto representante. Antes de esa reunión, la ministra de Relaciones Exteriores de España dijo que iban a examinar los frutos que han dado los esfuerzos de Borrell para facilitar un diálogo entre el régimen y la oposición, y que examinarían también el informe de los derechos humanos de la ONU. Eso fue antes de que se hiciera la reunión, y antes de comenzar el programa vi publicado el tuit de Borrell, el que no sé si lo tienen ahí en producción, donde dice que cuenta con el apoyo del Grupo Internacional de Contacto para seguir con las negociaciones y que solo hay que hacer unos cambios en las fechas y las condiciones. El servicio, como tú dijiste, ya el Servicio Europeo de Acción Exterior acaba de sacar el comunicado del grupo, y en realidad, viendo el comunicado del grupo, el tuit de Borrell me parece un poco, ¿cómo te digo? Un poco acomodado, ¿no? En total, el comunicado tiene 8 puntos que giran todos en torno a las condiciones necesarias para que se puedan realizar unas elecciones libres, transparentes, inclusivas, justas, y es muy repetitivo en ese sentido. A mí lo que me llamó la atención del comunicado fue el punto 5, porque lo veo como un buen resumen de todo lo que dice ese documento. En ese punto se habla de llevar a cabo un proceso negociado, propiedad de los venezolanos, que conduzca al restablecimiento de los poderes públicos, elecciones transparentes y monitoreadas internacionalmente, y un paquete de garantías que permita la convivencia política. Dice que estos son los elementos esenciales para superar la crisis y lograr la reconciliación nacional y la recuperación económica. Se reiteran, no entiendo nada.
No entiendo qué es convivencia política en esta situación. Y Ya. reconciliación tampoco lo entiendo. Así que, Bueno, ¿qué te puedo decir? el comunicado también habla de su preocupación por el problema de la situación humanitaria, su preocupación por es que son cosas muy incongruentes. También habla del estrechamiento del espacio democrático en el país y en particular de cara a la organización de las próximas elecciones. Concluyen que por el momento no se cumplen las condiciones para ese proceso electoral. Y en el último punto dice que Venezuela necesita más que nunca el apoyo de la comunidad internacional y expresa su voluntad de incrementar los contactos con socios regionales. Como sabemos, hace un mes entró Argentina, pero este comunicado comienza dándole la bienvenida a Argentina y despidiendo a Bolivia, que se va del Grupo Internacional de Contacto. ¿Y cuáles son las razones de Bolivia para irse? Eso no lo sé todavía porque no tenía ni idea de que Bolivia se iba y me enteré ahora que leí el comunicado que se iba. Sabes que lo relaciono con que en la medida en que un país es mucho más democrático y está más en contra del régimen venezolano y de lo que está pasando allí, se van saliendo del grupo de contacto, a excepción de algunos países europeos. Sí. Porque, por ejemplo, el Reino Unido está bien fuerte ahí en su posición en contra de las elecciones y todo eso, pero en realidad el Grupo Internacional de Contacto es como el ente que valida lo que dice la Unión Europea. Régimen. No, y el régimen, porque lo que al régimen le interesa obviamente. es eso. Y ha sido así desde el principio. Esa ha sido la tónica del grupo de contacto. Es la línea del régimen. Es una creación específica a medida para validar todo lo que tiene que ver con lo que el régimen quiere para Venezuela. Y bueno, y otros actores, no solamente el régimen, el sistema. Ahora, finalmente, yo creo que la tesis que está mandando es que las elecciones no deberían ser este año. Por lo menos que no hay condiciones este año para hacer esas elecciones, ¿no? Sí, lo que permitiría constitucionalmente que Guaidó siga en el cargo que tiene y es lo que le conviene a Guaidó, además. Exactamente. Sí, eso yo pienso que se está yendo hacia eso y todo conduce hacia eso y pienso que van a ceder las partes para aplazar las elecciones y para que participen todos los que están y participarán todos. Bueno, yo creo que este panorama cambia todos los días, así que vamos a ver. Así es. Gracias, Patricia. De nada, Patricia, está aquí mi reporte. Nos vemos la próxima semana. Muy buen reporte, muy detallado, y quien no lo entendió, bueno, nos vemos mañana. Hasta mañana. Hasta mañana.